En el corazón de Camboya, rodeado de selva y misterio, se levanta Angkor Wat, el templo religioso más grande del planeta. Construido hace casi 900 años, no fue solo un templo, sino también una ciudad sagrada que concentró poder, fe y conocimiento. Hoy es patrimonio de la humanidad, símbolo nacional y uno de los destinos más visitados del mundo. Un lugar que aún guarda secretos de una civilización que alguna vez estuvo entre las más poderosas de la historia. En el siglo XII, bajo el reinado de Suryavarman II, comenzó la construcción de Angkor Wat. Pensado como templo estatal y mausoleo real, este proyecto monumental utilizó como material principal la arenisca. Se trata de una roca sedimentaria de grano fino, fácil de tallar en el momento de cortarla, pero capaz de endurecerse con el tiempo y resistir siglos de clima tropical. Esta piedra se extraía de las canteras del Monte Kulén, situadas a más de 30 kilómetros, porque ofrecía la calidad y la resistencia necesarias para levantar una obra de tal magnitud. Cada bloque, de gran tamaño y peso, era cortado en la cantera y luego trasladado mediante un ingenioso sistema de canales y balsas de madera. En algunos casos, también se utilizaban rodillos y elefantes para moverlos por tierra. Ya en el lugar, los constructores tallaban los bloques con precisión milimétrica y los unían sin mortero, encajando pieza por pieza como si se tratara de un gigantesco rompecabezas. Miles de obreros, ingenieros y artesanos trabajaron durante décadas en este proceso, hasta dar forma al complejo religioso más grande del planeta. Un símbolo de poder, de fe y de una ingeniería adelantada a su tiempo. Angkor Wat fue el corazón espiritual de una ciudad inmensa. La capital que hoy sabemos se extendía sobre cerca de 1000 kilómetros cuadrados gracias a una vasta red hidráulica de canales, embalses y reservas de agua, los llamados barais, que permitieron cultivar arroz durante todo el año y sostener una población de casi 1 millón de habitantes. La población estaba organizada en una jerarquía clara. En la cúspide, el rey Dios. Luego los nobles, sacerdotes y guerreros, abajo, artesanos, mercaderes, campesinos y esclavos que, según los relieves y los escritos del viajero Zhou Dawan, habitaban casas elevadas sobre pilotes, hechas de bambú y techo de paja, modestos pero funcionales. Los mercados no tenían estructuras, eran plazas abiertas donde mujeres, a menudo las que sabían comerciar, vendían pescado, arroz y artesanías sobre esteras de paja. Las transacciones podían hacerse con arroz, telas o incluso objetos de cerámica importados. El sustento diario giraba en torno al arroz, el pescado y otras cosechas como el coco y el azúcar de palma, alimentados gracias al sistema hidráulico. Mientras tanto, en los talleres, artesanos trabajaban la piedra, el metal y la madera para crear esculturas y herramientas indispensables en la construcción y vida del reino. La religión estaba presente en cada jornada, sacerdotes realizaban rituales, se quemaba incienso, se recitaban mantras en los patios y pasillos del templo. Apsaras danzaban, músicos tocaban tambores y flautas, y los devotos hacían ofrendas para conectar con el cosmos, mientras participantes y habitantes se unían en festividades que celebraban el ritmo agrícola y los ciclos lunares. En su apogeo, entre los siglos XI y XIII, Angkor fue la ciudad más grande del mundo preindustrial, un inmenso centro urbano que llegó a superar los 700.000 habitantes. Sus templos, palacios y mercados se extendían en perfecta armonía con una red hidráulica monumental, formada por canales, embalses y reservorios, que aseguraban cosechas abundantes de arroz varias veces al año. El rey, venerado como un dios viviente, gobernaba con poder absoluto, rodeado de nobles, sacerdotes y guerreros que reforzaban su autoridad. La ciudad vibraba con la vida de artesanos, mercaderes y campesinos, mientras las danzas sagradas, la música de los templos y los festivales religiosos llenaban el aire de espiritualidad y esplendor.
El Imperio Jemer dominaba vastos territorios del sudeste asiático y sus contactos comerciales se extendían hasta la India y China, lo que convertía a Angkor en un crisol de cultura, riqueza y poder sin precedentes en la región. Con el paso de los siglos, Angkor enfrentó numerosas guerras. Primero resistió ataques de reinos vecinos, como los Cham, quienes en el año 1177 llegaron incluso a saquear la capital. Más tarde, el imperio logró recuperarse bajo el rey Jayavarman VII, pero la amenaza nunca desapareció. El desgaste militar, sumado a largas campañas de expansión, debilitó al imperio. Al mismo tiempo, los cambios en las rutas comerciales y la presión constante de reinos emergentes, especialmente Siam, hicieron cada vez más vulnerable a Angkor. A esto se unieron graves problemas internos, deforestación, erosión y la incapacidad de mantener los complejos sistemas hidráulicos que alimentaban los arrozales. El clima también jugó su parte. Intensas sequías seguidas de lluvias extremas colapsaron los baráis y canales. Todo ello llevó, poco a poco, a la decadencia. Finalmente, hacia el siglo XV, la capital fue abandonada y la selva comenzó a reclamar lo que alguna vez fue la ciudad más poderosa del sudeste asiático. Angkor Wat sigue siendo un lugar envuelto en misterio. Aún hoy los arqueólogos debaten cómo fue posible mover millones de toneladas de piedra desde canteras lejanas hasta el corazón de la selva, y con qué precisión se ensamblaron los muros sin mortero, como si fueran piezas perfectas de un rompecabezas. Se desconoce cuántos obreros participaron realmente en su construcción, ni cuánto tiempo exacto tomó levantar semejante maravilla. Los relieves y esculturas parecen narrar batallas cósmicas y episodios mitológicos, pero también esconden detalles enigmáticos, como figuras que parecen no corresponder a su tiempo. Incluso el propósito del complejo entero genera debate. ¿Fue un templo dedicado a Vishnu, un mausoleo real o una representación simbólica del universo? Entre certezas y dudas, Angkor Wat sigue siendo un enigma abierto, un testimonio del ingenio humano, al mismo tiempo, un recordatorio de cuanto aún ignoramos de las civilizaciones antiguas. Angkor llegó a abarcar aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados, con templos, embalses, canales y aldeas que formaban un entramado urbano sin precedentes en el sudeste asiático. Su grandeza fue tal, que superaba en extensión a muchas capitales medievales de Europa y Asia. Sin embargo, con el paso de los siglos, la selva avanzó sobre sus caminos, las casas de madera desaparecieron y las sequías debilitaron su sistema hidráulico. Hoy la dimensión visible se reduce a poco más de 160 kilómetros cuadrados, donde sobreviven los templos de piedra y los restos de algunos baráis, una fracción de lo que fue el corazón del Imperio Jemer en su máximo esplendor. Tras siglos cubierto por la selva, Angkor fue redescubierto en el siglo XIX y desde entonces arqueólogos de todo el mundo han trabajado para restaurarlo y protegerlo, enfrentando retos como el saqueo, el clima y el turismo. Hoy sabemos, gracias a la tecnología LIDAR, que no era solo un conjunto de templos,
sino una metrópoli planificada que pudo albergar a cientos de miles de personas. Su templo principal, Angkor Wat, orientado hacia el oeste, sigue generando debates sobre su verdadero propósito, mientras su grandeza y sus misterios lo mantienen como uno de los legados más asombrosos de la humanidad. Angkor Wat se encuentra en Camboya, en el sudeste asiático, a unos 5 kilómetros de la ciudad de Siem Reap, que es hoy la puerta de entrada para los viajeros. Hasta allí se llega en avión desde la capital, Phnom Penh, en un vuelo de menos de una hora, o por carretera en un recorrido de aproximadamente 5 a 6 horas, desde Siem Reap. El complejo está a pocos minutos en tuk-tuk, bicicleta o autobús turístico, y recorrerlo puede tomar desde mediodía, visitando solo Angkor Wat, y hasta 3 días completos si se quiere explorar la magnitud de la antigua ciudad. Angkor Wat no es solo un conjunto de piedras antiguas, es la huella de una civilización que alcanzó su esplendor y luego se desvaneció en la selva. Caminar entre sus templos es sentir el pulso de un imperio que unió religión, poder y arte en una obra sin igual. Y aunque hoy conocemos mucho sobre su historia, aún persisten enigmas. ¿Cómo una sociedad de su tiempo logró hazañas arquitectónicas tan precisas? ¿Qué secretos guardan aún sus templos ocultos bajo la selva? Angkor nos recuerda que incluso las grandes civilizaciones pueden desaparecer, pero su misterio sigue vivo, invitando a quien lo visita a descubrir más allá de lo evidente.